Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la transcripción de un sermón dominical del pastor Adonai Rojas Ortiz. El lema es uno que, muchos en el mundo cristiano conocen casi de memoria. Todo el evangelio a todo el mundo. Suena grande, ¿no? Casi como un eslogan, por lo conocido que es. Pero queremos ir un poco más allá y entender qué hay realmente detrás de esa frase, teológicamente hablando. Claro. Nuestra misión aquí es desentrañar el propósito detrás de esta misión que se presenta como algo universal. Y para eso vamos a ver cómo el sermón conecta puntos que van desde el Génesis hasta el libro de los Hechos. La idea es entender cómo se propone derribar esas barreras culturales, lingüísticas, que a menudo parecen insuperables. Y es que el punto de partida es fascinante. Fíjate que el análisis no empieza con la orden de ir, sino con la orden de recibir. Se enfoca en cómo textos como Romanos 15 no solo dan una instrucción, obligan a redefinir lo que significa unidad. Y la idea central, como vamos a ver, no es la uniformidad, o sea, donde todos nos volvemos iguales, sino una armonía que se construye precisamente en medio de la diversidad. De acuerdo. Empezamos por ahí entonces. Por esa orden de recibir, el sermón arranca con un texto clave. Romanos 15, versículo 7. Dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y lo primero que el pastor destaca es algo gramatical, que a menudo se pasa por alto. La palabra recibíos es un verbo en modo imperativo. Exacto. No es una sugerencia amable, es una orden directa. Una orden. Una orden con un peso tremendo. Y no sale de la nada, el sermón la conecta de forma magistral con el versículo anterior, el 6, que es el que establece el propósito. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre. Y aquí es donde se pone interesante. La palabra griega original para unánimes es homotumadon. Homotumadon. Sí, es un término muy específico, poco común. No significa simplemente estar de acuerdo en algo, como si fuera una votación. Significa tener una misma mente, un mismo propósito, una misma pasión. La imagen es como la de un equipo de remo, ¿sabes? Todos avanzando en perfecta sincronía. Una misma mente, una misma pasión. Eso suena increíblemente difícil de lograr, Sobre todo cuando hay gente de culturas tan distintas. Absolutamente. Y por eso es tan relevante que, como bien señala el sermón, esa palabrita, homotumadón, aunque es rara en el resto del Nuevo Testamento, aparece una y otra vez en el libro de los Hechos. ¿Ah, sí? Sí, para describir a la iglesia primitiva. Se presenta casi como una marca de identidad de esa primera comunidad. Eran un grupo de personas muy diferentes, pero, como se dice, remaban en la misma dirección. La orden de recibíos, entonces, es el primer paso práctico para poder llegar a ser unánimes. Claro. No puedes tener una misma mente con alguien a quien no has acogido primero. Y la aplicación que se hace de esto es muy directa. El pastor dice que si Cristo ya derribó las barreras, y aquí hace referencia a Efesios, la iglesia no tiene por qué volver a levantarlas. Y usa el ejemplo de su propia congregación en Poughkeepsie, en Nueva York, que es un mosaico de nacionalidades. Hay puertorriqueños, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, mexicanos. Exacto. El argumento es que una iglesia que se fragmenta por líneas nacionales, o económicas, o culturales, está en la práctica contradiciendo el mensaje que predica. Si Dios es universal, su pueblo no puede organizarse en tribus. Claro, tiene lógica. El sermón lo dice de una forma muy gráfica. Una iglesia así proyecta la imagen de un Dios tribal, un Dios pequeño. O sea, un Dios para los mexicanos, otro para los colombianos. La gloria del Dios universal se manifiesta precisamente cuando personas que quizá no compartirían ni un café en otro contexto, Entiendo. se reciben mutuamente y adoran a una voz. Entiendo. Entonces, ese mandato de recibir al otro sin importar su origen es como la base interna, el cimiento. Y me imagino que esa base es la que permite la acción externa, la de ir hacia los otros. Y ahí es donde entra el pasaje que todos conocemos, la llamada Gran Comisión. Precisamente, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero aquí es donde el sermón nos pide que frenemos y miremos el texto con una lupa, porque la traducción nos puede llevar a una idea equivocada. ¿En qué sentido?
Para mí, naciones siempre ha significado países. Ir a Francia, a Japón, a Argentina. Esa es la interpretación común, sí, basada en nuestro concepto moderno de estados-nación con fronteras y banderas. Pero el sermón hace un apunte lingüístico que es crucial. La palabra griega original es ethne. De ahí viene nuestra palabra etnia. No se refiere principalmente a entidades geopolíticas, sino a grupos de personas, clanes, tribus, familias unidas por una lengua, una cultura, un linaje común. Vaya, eso... La verdad es que eso lo cambia todo. O sea que, durante años, muchos han estado pensando en mapas, cuando en realidad se trata de personas, de culturas, que a veces viven en la misma calle. Justo. Como dice el pastor, eso hace la tarea un poquito más larga. Y mucho más compleja. Mucho más. Significa que la misión puede ser ir a la comunidad de inmigrantes haitianos a 2 cuadras de la iglesia, o al grupo de refugiados de otra región que vive en el mismo barrio. Son etne distintos. Y hay otro detalle gramatical que el sermón desmenuza, y es igual de importante. A ver, en la frase, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles, el único verbo que está en modo imperativo, la única orden directa en el griego original, es haced discípulos. Un momento, ¿me estás diciendo que id no es la orden principal? Yo siempre pensé que el mandato era ir. Pues, según este análisis, no. Yendo, poreutentes, bautizando, baptizontes y enseñando, didascontes, son participios. Ah, ok. No son órdenes separadas. Describen el cómo se cumple la única gran orden. Haced discípulos. Se hacen discípulos mientras se va, se hacen discípulos a través del bautismo y se hacen discípulos mediante la enseñanza. Entiendo. Entonces la acción, el movimiento, es inherente al discipulado. No es un siéntate y espera a que vengan. Exactamente. El sermón lo describe como una misión centrífuga y cita Hechos 1:8, que dice que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un movimiento que va del centro hacia afuera. Sí, en círculos expansivos. La iglesia va al mundo, busca a los etne donde están. No es poner un letrero en el edificio y esperar a que la gente entre. Es un cambio de mentalidad, la verdad, radical. Este concepto de ir hacia la diversidad para crear unidad me lleva a un contraste enorme que el sermón explora muy a fondo. La Torre de Babel en Génesis 11 frente al día de Pentecostés en Hechos 2. Es una comparación potentísima. Son como 2 modelos de globalización, pero con fines totalmente opuestos. Totalmente. Empecemos por Babel. ¿Qué tenemos ahí? A toda la humanidad con una sola lengua, un solo propósito. Hay unidad, sí. ¿Pero para qué? Para construir la torre. Para construir una torre que llegue al cielo, para hacerse un nombre. Y fundamentalmente, para desobedecer el mandato de Dios de llenar la tierra. Se unen en rebelión. Es una unidad basada en el orgullo y la autosuficiencia. Como dice el pastor, su objetivo era librarse de Dios. Y la respuesta de Dios es confundir las lenguas. Yo siempre lo he visto como un castigo, una forma de dividir y conquistar, por así decirlo. El sermón lo presenta como un juicio, sin duda, pero también como un acto de misericordia. Imagina el potencial para el mal de una humanidad unificada en su rebelión. Claro. Al fragmentar esa unidad monolítica, Dios frena un mal que se estaba consolidando y acelerando. Así que la diversidad de culturas y lenguas en su origen nace como el resultado de un juicio divino para ponerle un límite al orgullo humano. Ok, eso me genera una contradicción. Si el sermón dice que la diversidad de lenguas en Babel fue un juicio, ¿por qué entonces en Pentecostés parece que se celebra esa misma diversidad? Suena a que Dios está contradiciendo. ¿Cómo resuelve el sermón esa tensión? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es donde el análisis se vuelve brillante. Pentecostés no es una marcha atrás para borrar lo que pasó en Babel. No se elimina la diversidad para volver a una sola lengua universal, una especie de, esperanto sagrado. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El milagro de Pentecostés no es que todos empezaran a hablar en arameo o en una lengua angelical. El milagro es que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablaban. Y los peregrinos de más de 15 nacionalidades distintas, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Egipto, de Roma, escuchaban las maravillas de Dios en su propio dialecto.
O sea, el Espíritu Santo no impone un idioma, sino que actúa como un traductor universal, valida cada lengua. Exactamente. En Babel, la lengua única era un instrumento de rebelión. En Pentecostés, la multiplicidad de lenguas se convierte en un vehículo para la alabanza. Dios no borra las identidades culturales. Las redime y las une en un propósito común. ¿Y el resultado es? ¡Asombroso! 3,000 personas de todos estos etnes son bautizadas y añadidas a un solo cuerpo, la Iglesia. Se crea una unidad en medio de la diversidad, no a pesar de ella, ni eliminándola. Es una armonía de muchas voces, no un coro que canta la misma nota al unísono. La unidad cristiana entonces no se basa en que todos seamos iguales culturalmente, sino en otra cosa. Según el sermón, se basa en 2 cosas: la investidura del Espíritu Santo, que es el que crea el vínculo, y un amor que funciona como el vínculo perfecto. La diversidad deja de ser un problema a solucionar. Es el escenario mismo donde el milagro de la unidad se hace visible. Volvamos entonces a los cómo de hacer discípulos que mencionamos antes, bautizando y enseñando. El sermón parece darle mucha importancia al bautismo, más allá de ser solo un rito de iniciación. Muchísima. Se aleja de la idea de que es simplemente una ceremonia para hacerse miembro de una iglesia local. Cita textos como Hechos 2:38, donde Pedro dice: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». O Marcos 16:16, «El que creyere y fuere bautizado será salvo». El sermón lo presenta como un acto fundamental de obediencia y fe. Pero a ver, se está diciendo que el agua salva. Esa es una idea teológicamente muy controvertida. No, y el sermón es muy clara en rechazar esa idea. No es el rito en sí mismo, ni el agua lo que salva. La salvación es por fe. Sin embargo, se argumenta que la fe genuina no es un mero asentimiento intelectual, es una fe que obedece. El bautismo se presenta como el primer gran acto de obediencia y de identificación pública con Cristo. Un paso ordenado que está intrínsecamente ligado en la narrativa bíblica al arrepentimiento y al perdón. Como dice el pastor, es la forma de invocar el nombre de Jesús sobre uno mismo, para lavar los pecados, como se le dijo a Pablo en Hechos 22. Entiendo. Es la primera identificación visible con esa nueva familia multicultural que se formó en Pentecostés. Y después del bautismo, viene el último participio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto ya suena a un proceso largo. Es el proceso de toda la vida. El discipulado no termina con el bautismo, apenas comienza. El sermón enfatiza que enseñar a guardar o a obedecer todas las cosas de Cristo implica una transformación total. Afecta cómo manejas tu dinero, cómo tratas a tu familia, tu ética de trabajo, cómo usas tus palabras. Ningún área de la vida queda fuera. Ninguna. Y aquí se introduce otra distinción que es importante: Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Claro. Es fácil aceptar a Jesús como Salvador, como el que perdona nuestros pecados y nos libra del infierno. Pero ser discípulo, según este análisis, implica someterse a Él también como Señor, es decir, como el que tiene la autoridad para dar órdenes y dirigir nuestra vida. La salvación es el punto de partida. Exacto. Es el inicio de un camino hacia la perfección, no es el destino final. Ser discípulo es aprender a obedecer sus enseñanzas y alinear todo nuestro ser con su voluntad. Un proceso que dura hasta el último día. Para ir resumiendo, el viaje que nos propone este material es, la verdad, fascinante. Comienza con una orden interna, casi doméstica en Romanos. Acójanse, recíbanse, derriben las barreras que ustedes mismos levantan, porque Cristo ya las quitó. Y desde esa base de acogida, se lanza la misión hacia afuera. Una misión que se redefine. No es conquistar naciones políticas, sino alcanzar a las etnias, a los grupos familiares y culturales, con una sensibilidad que respeta sus particularidades. Y el modelo para esto no es la unidad forzada y rebelde de Babel, que busca borrar las diferencias. Exacto, sino la unidad milagrosa y diversa de Pentecostés, donde el Espíritu Santo une corazones sin destruir identidades. La idea central entonces es que toda esta misión, tanto la de recibir como la de ir, tienen propósito final, la gloria de Dios. Y esa gloria se hace tangible
cuando el mundo observa a un grupo de gente increíblemente diferente, que quizás hasta serían enemigos en otras circunstancias, viviendo en una unidad y un amor que no tienen explicación humana. Esa es la esencia. La unidad no es el requisito para empezar, sino el resultado milagroso. Justo. Se trata de construir un cuerpo que refleje el carácter de un Dios que, según esta interpretación, no solo tolera la diversidad, sino que la diseñó y la redime para su propia gloria. Y esto me deja pensando en algo. El sermón se enfoca mucho en la misión de la Iglesia hacia afuera. Pero, ¿cómo cambia la dinámica dentro de una comunidad en el día a día, cuando cada miembro realmente deja de ver la diversidad como un obstáculo a superar o una simple realidad a tolerar? Y empieza a verla como un reflejo intencional y hermoso del plan de Dios desde Pentecostés.